Cantábamos este canto ahorita que se llama No merecía tanto amor. Mire lo que dice la palabra de Dios. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías decía esto: nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios, pero el fiel siervo de Dios creció como una raíz tierna con vida en medio de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, un carpintero pobre, no un rey, no un emperador. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Esto fue dicho 700 años antes de que Cristo naciera, es una profecía. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestra rebeldía contra Dios. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, descarriados, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel siervo el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando van al trasquiladero. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los ricos, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios permitió que fuera humillado y que sufriera, y su fiel siervo ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga, volverá de la muerte, llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea hacer por medio de Él. Después de tanto sufrimiento, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y aunque fue inocente y fue considerado como un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso el Padre lo exaltará con poder y con honor. Eso fue escrito 700 años antes de que Jesucristo existiera y viniera, que bueno, Jesucristo siempre ha existido, Él es Dios, pero antes de que existiera como hombre encarnado en la tierra. Qué impresionante, ¿no le impresiona a usted eso? ¿Sí? ¿Sabe que el Islam, las grandes religiones del mundo, ninguna se compara con la fe que tenemos en Jesús? Nosotros servimos a un Cristo que se reveló en la historia y en el tiempo. Y la Biblia nos dice que vino a esta vida para salvarte a ti, para salvarme a mí de nuestros pecados. Quiero primero que nada que comprendamos la importancia de la resurrección. En 1 Corintios 15, 1 al 4, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, una iglesia en donde hoy es Grecia, y les dice: quiero recordarles, hermanos, el evangelio que les prediqué y en el cual se mantienen firmes. ¿Sabes lo que significa la palabra evangelio? ¿Cuántos de ustedes han escuchado el evangelio? Y hay que predicar y proclamar el evangelio. ¿Saben lo que significa la palabra evangelio? El Nuevo Testamento, la Biblia, la palabra de Dios, fue escrita en el idioma griego, que era el idioma que se hablaba en el tiempo de Jesús internacionalmente. Y este Nuevo Testamento que fue escrito en griego, en la palabra griega evangelio significa buenas noticias. Era cuando el emperador romano ganaba una gran victoria que hacía al imperio romano libre, que les permitía disfrutar libertad y no ser atacados por otros pueblos. Iban proclamando soldados y personas, heraldos, comunicadores del imperio por todas las calles diciendo: hemos ganado la guerra, hay libertad. Y la gente se animaba y comenzaba a estar contenta y comenzaba a celebrar y comenzaban a regocijarse de saber que había libertad y que no serían oprimidos. Y cuando Cristo vino a este mundo por amor a ti y a mí, siendo Dios, y se encarnó y se revistió de carne y nos dio un ejemplo de vida y vino a morir en la cruz, Él dijo, una vez dijo: yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Si el Hijo de Dios te hace libre, serás verdaderamente libre. Y Jesús anunció desde antes que era necesario que Él fuera a la muerte por nuestros pecados, y cuando Él resucitó de la muerte, la iglesia de Cristo empezó a usar esa palabra que usaba el Imperio Romano para decir: tenemos algo que celebrar, unas noticias que son excelentes, que hay que decirle a todo el mundo que hay libertad. ¿Saben cuál es el peor temor del ser humano? El peor temor del ser humano es la muerte. Cada vez que tú y yo vamos a un funeral, ¿cuántos de ustedes han estado en un funeral en los últimos 2-3 años? Cada vez que nosotros vamos a un funeral nos entristecemos y hay algo en nuestro corazón que nos hace inclusive tragar y decir, ¿no? Un día yo voy a estar aquí al frente y la gente va a estar hablando cosas bonitas de mí, acordándose de mi vida. Y quiero decirte que el 100% de nosotros, 100 de cada 100, vamos a morir un día. Y algo que tenemos temor humanamente es la muerte. Quisiéramos alargar nuestra vida lo más que podemos, ¿verdad? Y vemos a los viejitos a veces que no pueden caminar y están todos adoloridos y los vemos y decimos, no queremos estar así todavía, ¿verdad? Pero tampoco queremos morirnos jóvenes. Quisiéramos prolongar la vida lo más que pudiéramos. Y déjame decirte que lo maravilloso de lo que celebramos hoy es que la resurrección de Jesús nos da esperanza. Nos muestra de que Jesús conquistó aquello que tenemos el mayor temor, que es el morir un día. El saber que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto un día, porque lo vas a estar, si pones tu fe en Jesús y le sigues ahora, dice Jesús, vivirá. Y por eso Pablo les dice que las buenas noticias, el evangelio, noticias dignas de ser proclamadas por todos lados y que tú y yo debemos comunicar a los demás, es que Jesucristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Murió por tus faltas. La palabra pecado significa romper las leyes que Dios puso para nuestra protección porque nos ama. La palabra pecado en hebreo viene de soltar una flecha, apuntar, soltar la flecha y fallar al blanco. Cada vez que tú y yo vivimos nuestra vida fuera de la voluntad de Dios, estamos fallando el blanco. No le estamos dando al propósito que le da sentido a nuestra vida, que es vivir para el Dios que hizo la vida. Y por eso dice Pablo que las buenas noticias es que Cristo, que esos pecados nos separaban de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de Dios por nuestro pecado, por nuestras faltas, porque Dios es santo, es justo, es perfecto, es íntegro. Y Él no convive con la mentira, con la suciedad de mente, con las tranzas, con la injusticia, con tratar a las personas de forma egoísta y vivir solo para mí y no me importan los demás. Y porque Dios lo da todo y porque Él es justo y porque Él es la imagen perfecta de una vida íntegra y de una vida de amor y de una vida de consideración. Nos consideró tanto que vino a morir sin merecerlo nosotros. No podemos estar en la presencia de un Dios santo porque no somos santos, porque somos pecadores, porque estamos separados por nuestras faltas de Él. Y nosotros, por darle la espalda a ese Dios que nos creó, merecíamos morir. En una ocasión me acordé cuando era más joven, y los jóvenes por favor no vayan a hacer ¿verdad? Me acordé cuando era más joven que en una ocasión pensé en algo así. Si tenemos esta hoja y yo hago un avioncito, y supongamos que yo hago el avión perfecto, ¿verdad? Dios no hizo robots que le amen y le sirvan a la fuerza, ¿verdad que no? Donde hay amor hay libertad. Imagínate que te casas y le dices, mi amor, te quiero mucho, ¿te quieres casar conmigo? ¿Sí? Ok, te voy a encerrar en el cuarto y no te me sales del cuarto, ¿sí? Porque quiero que me seas fiel y ni siquiera que te voltee a ver nadie allá afuera. Aquí en el cuarto vas a comer, aquí en el cuarto te vas a quedar y aquí en el cuarto vas a vivir. Y si quieres hacer algo me tienes que pedir permiso a mí primero. ¿Cuántas de ustedes, chicas, dirían, yo me caso? No, ¿verdad? Porque donde hay amor algunos hombres dicen, amén, predíquele, hermano. Hombres machistas. Ok, la verdad es de que ninguno de nosotros quisiéramos eso, ¿verdad? Porque donde hay amor hay libertad. Pero imagínense que este avioncito tuviera libre albedrío,
que fuera como nuestros hijos, que queremos su obediencia, pero ellos son libres y al final de cuentas vamos a darles corrección mientras son chicos, pero ya que crecen van a tomar decisiones. Imagínate que Dios hace un avioncito perfecto, que yo hago un avioncito perfecto y le doy todas las cualidades para tener la ley de la aerodinámica y vencer la ley de la gravedad y poder volar perfecto, y lo tiro pero no sirve, y voy y lo agarro, le doy cuidado, le doy amor, lo trato bien y lo vuelvo a usar y no sirve, y otra vez le doy chance y le pongo todo, lo reviso, le digo chiquito, te quiero mucho, vas a estar bien, y lo vuelvo a tirar y no sirve. Déjeme le hago una pregunta. Esta hoja era mía, yo hice este avioncito. ¿Sería yo injusto si después de repetidas chances y oportunidades yo hiciera esto? ¿Sería injusto? ¿Quién lo hizo? ¿Tiene vida por sí mismo? ¿Quién le dio la forma de avión? No existiría sin mí. Tengo la libertad de hacerlo. Esa es la libertad que Dios tiene, porque Él es soberano y Él nos hizo. Tú y yo somos seres, en la filosofía le llaman contingentes, es decir, que nosotros dependemos de Él para nuestra existencia. Pero Dios es un ser necesario, autoexistente, que existe por sí mismo y que Él no tiene necesidad ni de ti ni de mí. ¿Han escuchado que a veces hay gente que te dice, dale una oportunidad a Dios? Ándale, dale chance. Dios no necesita que tú le des chance, porque Él es Señor de la tierra y de todo lo que existe, y del universo y de las galaxias y de las estrellas. ¿Y nosotros qué somos? Si nuestra tierra es un pedazo de arena en medio del vasto mar, si fuera el universo, ¿qué es nuestra vida? Dice el salmista, el rey David, Señor, ¿quiénes somos? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de nosotros y tengas misericordia de nosotros y nos hayas hecho a tu imagen y nos hayas dado un aliento de vida para que te amáramos y te conociéramos y nos deleitáramos en ti, Señor? No somos nada y sin embargo Dios nos ama. Y la Biblia nos dice que nuestro pecado nos separa de Dios, que merecemos el infierno, la condenación, la eternidad sin Dios. Y a veces hay preguntas, ¿y cómo un Dios? ¿Y el infierno será real? Pues la Biblia nos dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón y que el infierno es un lugar horrible. Jesús habló del infierno. Y hay gente que dice, ¿y cómo sé yo que hay vida después de esta muerte? Nadie ha regresado de allá para decirme. Bueno, hay gente que ha regresado, hay gente que ha muerto clínicamente, que los han resucitado en la sala de emergencias, y mucha gente narra que vieron un túnel, que algunos vieron a su abuelita cristiana o a su mamá que vino a recibirla. Hay varias versiones de gente que dice que ha muerto, inclusive que dicen lo que pasó en el quirófano cuando su corazón ya no estaba latiendo. Y no es un testimonio, no son son centenas de testimonios. Hasta lo han investigado en universidades. Entonces, qué maravilloso saber que si hay vida después de la muerte, en Jesús hay esperanza. Y también qué terrible saber que si hay vida después de la muerte y tú no estás a cuentas con Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y es la eternidad separada de Dios. Pero lo que Dios regala es vida eterna, vida para siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo dice, déjenme les recuerdo el evangelio que les prediqué, en el cual permanecen ¿qué? Firmes. Debemos permanecer firmes en esa relación con Dios. Es como el matrimonio. No es que me caso y en 2 años me cansé de mi esposa y la dejo y me busco a otra, y hay gente que vive de relación en relación y nunca es feliz, porque no ha entendido que el amor es un compromiso, que el amor es un pacto, que el amor es una decisión del corazón y no solamente maripositas en el estómago. Cristo mostró su amor para con nosotros no porque éramos muy atractivos, que digamos. Cristo mostró su amor y Dios mostró su amor para con nosotros porque nos creó y porque nos ama, porque libremente decide otorgarnos su amor y quiere que tengamos una relación con Él, porque para Él fuimos hechos. Y Pablo dice que debemos permanecer firmes y dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, estaba muerto como muerto pueden ser. Desangrado al grado que cuando llegó a la cruz iban a quebrar sus huesos y dijeron, ¿para qué quebramos sus huesos si ya está muerto? Y como quiera le entraron una lanza que entró por su costado y hasta su corazón, y salió agua y sangre, y había tenido días de dolor. En inglés dicen excruciating pain, ¿verdad? Y que es un dolor inaguantable.
Y dice la Biblia algo maravilloso, que resucitó, que volvió a la vida al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Hace ratito les leí Isaías 53 y dice en la versión Reina Valera, que es la que más familiarizado estoy de la Biblia, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. También el Salmo 22 dice: y su descendencia, ¿quién la contará? Hablando de que aunque Jesús no se casó ni tuvo hijos, nosotros somos hijos de Dios al estar en Cristo. Y nosotros somos su descendencia porque estamos en la salvación que Dios proveyó a través de Jesús. El apóstol Pablo continúa diciendo: estas son las buenas noticias. Jesús murió por nuestros pecados para perdonarnos y resucitó, y se apareció a Pedro, y después se apareció a los demás apóstoles, y después se apareció a más de ¿qué? Más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. ¿Se da cuenta la maravilla de esto? El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios alrededor del año 51 después de Cristo, y el Señor Jesucristo murió en el año 33 aproximadamente. Está escribiendo 17 años después de la resurrección a los Corintios, y les está diciendo que la historia de Jesús no es una historia inventada. Déjame decirte que cuando no tenemos ningún antecedente a la fe, es normal tener dudas. El mismo apóstol Tomás, que estuvo con Jesús, Tomás dijo: pero ¿volvió de verdad de la muerte a la vida? Tengo años viendo funerales y nadie ha vuelto jamás, una vez muerto, a vivir. Si es cierto, lo vi hacer milagros que a nadie más vi. Con mis ojos vi que nuestro amigo y hermano Lázaro estuvo en una tumba muerto y que apestaba su cuerpo, y que Jesús dijo: remuevan la piedra, y se paró afuera y lloró y dijo: Lázaro, ven fuera. Y todos se quedaron atónitos, no creían que iba a ser posible, y de repente vieron salir a Lázaro de la muerte y volver a vivir, y a Lázaro lo conocemos y todavía vive entre nosotros. Pero ¿será que Jesús resucitó de verdad? No sé, necesito verlo, quiero más pruebas para saber que esto es cierto. Quizá tú en esta tarde, si nos visitas, te encuentras en esta situación. Es normal, nosotros no estuvimos en esa cruz. Creemos el testimonio de las Escrituras, creemos el testimonio de aquellos que nos dijeron que eso sucedió. Pero la mayoría de los que estamos en este lugar hemos tenido algo que es una experiencia con Cristo. Hemos tenido un día que nos dimos cuenta que no lo hacíamos solos, que necesitábamos de Dios, que tiene que haber alguien que hizo esta vida, y que la fe que hemos conocido es la fe de Jesucristo. Y nosotros decidimos en nuestro corazón escuchar más. Escuchamos la Biblia, escuchamos de su amor. Algo en nuestro corazón nos mostró de que necesitábamos de ese amor de Dios. Y por la fe creímos en Jesús aún sin haberle visto, como dice el apóstol Pedro. Y en la mayoría de nosotros hemos visto que desde ese día en adelante nuestra vida cambió para bien. Que desde esa vida en adelante el vacío que había en nuestro corazón, el vivir sin propósito, se volvió en algo que tuvo propósito. Aun cuando pasamos por circunstancias difíciles, nos dimos cuenta que en esas circunstancias difíciles Dios nos moldea y nos madura y usa esas cosas para bien de nosotros mismos. Y empezamos a ver que Dios contesta oraciones y que es real. Y Tomás tenía dudas. Dijo: ¿cómo sé que es cierto? Y un día dijo: hasta que yo no meta mi mano en su costado y toque sus manos, no voy a creer. Y Tomás, cuando vio a Jesús, cayó de rodillas. Estoy seguro que lloró, que no lo podía creer, y llegó y abrazó a su maestro, cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío, le llamó a Jesús. Y desde ese día Tomás creyó, el incrédulo, y su vida se convirtió en un poderoso instrumento en las manos de Dios. Porque Tomás llevó la palabra de Dios a la India, al vasto territorio de la India en aquel entonces. Y dice la tradición histórica que murió traspasado por una lanza, perseguido por su fe en Jesús. ¿Qué hace que un hombre incrédulo que no cree se vuelva en un comprometido seguidor de Jesús?
¿Sabes qué lo hace? Un encuentro con Jesús. Y a veces eso nos falta en nuestra vida. Ese encuentro con Jesús donde doblamos nuestras rodillas y le decimos: Señor, ya estoy cansado de vivir mi vida solo, sin ti, te necesito, Señor, quiero seguirte, quiero que seas mi Salvador y mi Señor, creo que moriste en la cruz por mí. Y una vez que haces eso, Dios te empieza a dar propósito. Y te das cuenta que Dios no solamente te usa y te cambia y te ayuda, y es un proceso que dura toda nuestra vida, pero Dios te hace bendición para que otros también cambien y conozcan del amor de Dios. Y eso es lo maravilloso que encontramos en Cristo. Que antes a lo mejor éramos unas, como decimos en México, sabandijas, o no todos. Hay gente que eran buenos hijos, gente considerada, pero también a veces hay algunos de nosotros que éramos egoístas, orgullosos, y Dios nos toma, nos cambia y nos hace útiles para Él. Qué maravilloso es eso. Entonces dice Pablo a los Corintios: mira, ¿quién está escribiendo esta carta? El apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo, él era Pablo el judío, Pablo el celoso de las escrituras del Antiguo Testamento, que no creía que el cristianismo era verdad. Era Pablo el que perseguía a los cristianos y los ponía en la prisión porque pensaban que era una secta falsa. Y un día, yendo con cartas de las autoridades para apresar a cristianos y acabar con este cristianismo, en Damasco, en donde es ahora Siria, donde está ahí el conflicto, Pablo tiene un encuentro que cambia su vida para siempre. De repente ve una luz muy fuerte, cae al piso. No sabemos si estaba en caballo o estaba a pie, pero cayó al piso. Y dice que escuchó una voz que decía: Pablo, Pablo. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y por 3 días Pablo no pudo ver. Estuvo en ceguera. Estuvo con preguntas en su mente y su corazón. Y así a veces pasa cuando venimos a Cristo. Es un proceso. Muchos de nosotros tenemos preguntas. We may have a lot of questions to answer. Why? How can I know God? How can I know if this is real? How can I know if I have truly, if this is the true? How can I know that? Y tienes preguntas y te cuestionas, y Pablo tuvo ese cuestionamiento, y Pablo conocía las escrituras, y en esos 3 días Dios trabajó en su vida, en su corazón. Y de repente vino otro discípulo de Jesús que se llamaba Ananías y le puso las manos y dijo: hermano Saulo, y lo abrazó: recibe la vista. Y todo el mundo tenía miedo de acercarse a él porque era un perseguidor de la iglesia. ¿Qué cambió la vida de Pablo? Un encuentro con Jesús. Entonces Pablo les dice aquí: mira, estas son las buenas noticias. Jesús verdaderamente volvió de la muerte y se apareció a Pedro y se apareció a los apóstoles y se apareció a más de 500 de sus discípulos, de gente que lo amaba y lo seguía, que lo vieron con vida. ¿Qué se necesita en una corte para ver si hay una persona culpable? Por ejemplo, si de repente María se meten a su casa y le roban su televisión, su computadora, dejan un desbarajuste los ladrones, y de repente agarran a una persona que andaba por ahí cerca con una de las televisiones y lo empiezan a identificar, y cuando salió de la casa 3 de los vecinos lo vieron, y los vecinos pasan y dicen: sí, ese chamaco, ese muchacho, él es el que vi salir con la televisión. Sí, ese muchacho yo lo vi cuando rompió la ventana. ¿Tiene peso o no en una corte legal ese testimonio? Sí, porque son testigos oculares que están dando testimonio de lo que presenciaron y vieron. Ahora, tiene más peso cuando es 3 personas que no se conocen entre ellos a cuando es solamente un esposo y una esposa que están juntos, porque pueden estar confabulados a mentir, ¿verdad? Y lo maravilloso es en la Biblia es que 500 personas vieron a Jesús vivo. Y eso nos da una gran seguridad a nosotros de nuestra fe en nuestros tiempos. Es un testimonio basado en testigos oculares. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Dice: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? ¿Qué es una fábula? Una historia fabricada, creada por la mente del hombre para dar alguna enseñanza. Las fábulas de Esopo, ¿se acuerdan? En Grecia. Dice: no les hemos dado siguiendo fábulas fabricadas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Eso lo dice Pedro. Juan
comienza su carta a la iglesia en Primera de Juan diciendo: lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, porque la vida se nos manifestó y hemos dado testimonio y nuestro testimonio es verdadero. Juan se acordaba de su Señor Jesús, que tanto él amaba, de que realmente el Dios que hizo el universo vino a esta tierra en Jesús, y hablaba de que no les hablaba de algo inventado, sino algo que sus propios ojos vieron. Juan escribió esto, Pedro también lo escribió, Pablo también lo dice, múltiples testigos y más de 500 personas, donde Pablo le decía a los corintios: si lo dudan, vayan y pregunten. Hay 500 personas que lo vieron a Jesús vivo después de 3 días de haber muerto, como pueden estar muertos, y él volvió de la muerte a la vida. Y déjame decirte que ¿no te da a ti gusto de saber que es una esperanza preciosa? Y de saber que aunque un día nuestro cuerpo se vuelva gusanos, podemos tener esperanza en Jesús. Una ocasión vi una caricatura de unos ateos y decía: convención de ateos, y se veía el avión lleno, ¿no? Y se levantaban la mano: no existe Dios, no existe Dios, eso es el engaño, el opio de los pueblos, y solo para mantener a la gente controlada, y Dios no existe, es un invento del hombre. Y de repente se ve la segunda caricatura, que el avión empieza a temblar y dice: tenemos mucha turbulencia, abróchense los cinturones. Y de repente el piloto dice: prepárense para impacto. Y en ese momento se ve que varios ateos se sueltan el cinturón de seguridad, se ponen de rodillas y empiezan: oh Dios, ten misericordia, ayúdanos. Pero yo creo que tristemente esa es la realidad para muchos, ¿no? Algunos no creen en Dios porque han tenido una mala experiencia en su vida. Dicen: ¿dónde está ese Dios de amor? Porque si estuviera ese Dios de amor real, ¿por qué permitió que mi mamá se muriera cuando yo tenía 2 años o 12 años? ¿O por qué permitió que mi hijo se muriera? Hay gente que tiene rencor con Dios y que eso le hace cuestionar a Dios. Por eso algunos judíos dejaron de creer en Dios con el holocausto nazi. Hay gente que su acercamiento, su duda es por una vivencia personal. Hay gente que su duda es genuinamente intelectual, como el caso de Tomás. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que Dios te invita y te dice: conóceme. ¿Tienes dudas? Sal de tus dudas. Averigua cuál es la evidencia, la base de la resurrección, la base de la fe en Jesús. Y cuando vamos a la Biblia, el caso de Cristo es sin precedentes. Hay un libro que se llama The Case for Christ. Lee Strobel era un abogado que escribía para el Chicago Tribune asuntos legales para este periódico famoso. Y su esposa era bien cristiana. Y su esposa amaba a Cristo y amaba a Dios, y él le daba coraje. Le lavaron el cerebro, le engañaron, le engatusaron. Pero su carácter es diferente. Ahora me trata con amor y con paz y es otra persona. Y dijo: yo voy a probarle que esto del cristianismo es falso. Y hay hasta libros que se han publicado, que no tienen seriedad histórica, que dicen: no, que el cristianismo es basado en otros dioses egipcios. Y se puso a investigar, a entrevistar expertos, gente con PhDs en historia, en el Nuevo Testamento. ¿Y sabes lo que le pasó a Lee Strobel? De ser un ateo, rindió su corazón a Jesucristo. Y se dio cuenta que la fe en Jesús era una fe digna de confianza. Hay otra persona que se llama Josh McDowell, abogado también, ateo también, no creía en Dios, y un día se puso a investigar la base de la fe cristiana y terminó convertido en cristiano y escribiendo un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Entonces Pablo está haciendo lo mismo y diciendo: yo dudaba, yo no creía, pero más de 500 lo vieron aún, y a mí se me apareció por su gracia, y por su gracia soy lo que soy, y por eso ahora vivo para proclamarlo a él y que otra gente sepa esa buena noticia de Jesús. Y Pedro decía lo mismo. Me acuerdo de Lucas. Mira, esta es una inscripción antigua en Cesarea de Filipos, donde se menciona a Tiberio Pilato, que era un procurador de justicia, trabajando para los romanos, administrador de Judea, de esta región en manos de Roma, que estuvo desde el año 26 al año 36. O sea, la historia de la Biblia: Jesús nació en el año de César Augusto. La Biblia da datos históricos, personajes históricos, personas que realmente existieron. Jesús vivió en esta tierra, pisó el mar de Galilea, caminó en las calles de Jerusalén, y Él vive el día de hoy, y Él fue real, y es real, y sigue siendo real. Profecías hablaban de que Él iba a venir.
El Nuevo Testamento es el libro más confiable histórico, 5,700 copias del Nuevo Testamento, la tumba vacía. La Biblia dice que tomaron su cuerpo y que en Lucas 23, 50 al 53, un seguidor de Jesús, que era un hombre intelectual, un hombre de reconocimiento, se llamaba José de Arimatea, un miembro de la Suprema Corte de Justicia de Israel, del grupo gobernante que se llamaba el Sanedrín. Cuando vio lo que pasó con Jesús, se compadeció porque él seguía a Jesús y veía sus enseñanzas y su sabiduría, y él pidió el cuerpo de Jesús y lo puso en su tumba familiar, que era una tumba que no había sido usada antes y que no había ningún otro cuerpo adentro. Y rodaron una piedra pesadísima, como de 1 tonelada, entre varias personas. Y porque se oía el rumor que Jesús había dicho que iba a volver, los romanos pusieron guardias y los sumos sacerdotes para que nadie se robara el cuerpo de Jesús. Y la Biblia nos dice que hubo un terremoto cuando Jesús se levantó de la muerte y que apareció un ángel de Dios, y estos hombres salieron despavoridos con los labios blancos y llegaron y dijeron lo que había pasado y les dijeron: shh, cállense, ahí les va una lana, ustedes digan que no, ustedes digan que los discípulos se robaron. ¿Por qué crees que los sacerdotes querían dar una lana para decirte: shh, cállate y no digas nada? ¿Sabes por qué? Porque era de común conocimiento en toda la gente en la época de Jesús que el cuerpo de Jesús había sido puesta en esta tumba de un hombre conocido en la ciudad, donde todo el mundo sabía dónde estaba la tumba de él familiar, y que no estaba usada, y que el cuerpo de Jesús fue puesto ahí, pero que ahora, hoy, no había cuerpo. Y la única manera de explicarlo era decir: shh, digan que los discípulos se lo robaron. Pero hay otra explicación que no tiene sentido. Tú quizá te preguntas: y hermano, ¿cómo sabe que de verdad no se lo robaron? Y aquí estamos nosotros creyendo que Jesús resucitó. Cuando uno ve la escritura y uno ve a un Pedro tembloroso a la hora de la cruz y le dicen: tú lo conoces, andabas con él. No, mira, por esta que yo ni lo conozco, ¿verdad? Hasta maldijo, juró. Y uno ve los discípulos que corrieron. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Pedro le había dicho: Señor, yo voy a morir por ti si es necesario. Pero ya cuando uno se ve que te van a agarrar, patitas, ¿para qué las quiero? Todos estos discípulos cobardes, incrédulos, Tomás, si yo no veo, no creo. ¿Usted cree que se hubieran robado el cuerpo de Jesús y luego ir a gritarle al mundo: Él vive, Él vive, Él vive, lo vimos, nos enseñó, estuvo con nosotros, los vimos ascender al cielo, y que los ángeles decían: este mismo Jesús que bajó del cielo un día vendrá con poder y gloria como rey que es? ¿Usted cree que hubieran dado sus vidas? Cuando tú estudias la historia de los discípulos, todos murieron por su fe. El Pedro que dijo: yo no lo conozco, 3 veces, dice la historia que en la época del emperador Nerón, en el año 64, lo apresaron y acusaron a los cristianos injustamente de incendiar Roma. Me acordé de una poesía que no tenía planeada y hace mucho se las dije. ¿Se acuerdan? En el circo romano. ¿Quieren que le intente a ver si me acuerdo? Tengo años que no la sé, así que si me equivoco, Señor, ayúdame por favor. Había un cristiano que se llamaba Marciano, no que era de Marte, así se llamaban en aquel entonces, no que era un marcianito verde que hacía pili, 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 no. Entonces dice: Marciano, mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, presentóse en la arena sostenido con 2 esclavos, vacilante y trémulo. Causó impresión profunda su presencia. ¡Muera el cristiano! ¡Muera el que incendió a Roma! ¡Muera el pérfido! Gritó la multitud con un rugido por lo terrible, semejante al trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo, el cristiano Marciano, al escucharlo, irguióse altivo, desprendióse del brazo de los siervos, cruzó la arena, y cruzando solo la sangrienta arena llegó al pie mismo del estrado regio.
llegando a todas partes sus palabras que resonaron en el circo romano entero. César, le dijo, miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Y si eso me hace morir hoy, muero inocente y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque creo en Jesús y practico su doctrina. Y la prueba mejor de que en Él creo es que en vez de odiarte, te perdono. Y al morir por mi fe, muero tranquilo. Acabó su discurso al mismo tiempo que un fiero león brincaba el cielo. Acabó su discurso al mismo tiempo que un fiero león brincaba el circo, la rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Él, los brazos cruzados sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente. Y hubo un momento como si pavor sintiera el indomable león bruto de atacarlo, mirándolo indefenso. Y así duró la escena muda largo tiempo. Pero al poco tiempo venció la fiera, lanzó un rugido y de un salto cayó sobre su víctima. En estruendoso aplauso gritó el pueblo. Brilló la sangre y se empapó la arena. Y aún en medio de la lucha del furor tremendo, te perdono, Nerón, dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó su aliento. Y al poco rato no quedaba más de todo aquello, más que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho. Una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo. En el circo romano, el autor se llama Juan Antonio Cavestani. Tremenda poesía, ¿verdad que sí? ¿Sabes lo que narra? La época de persecución de la iglesia de 300 años. Donde eres cristiano, vente para acá. No crees en los dioses romanos, estás traicionando a los dioses de nuestra nación, la religión que te dimos. Pues órale, vámonos al circo y ahí nos vamos a divertir cómo escapas de la fiera y cómo te come el león. Tremendo, ¿no? A lo que llega la crueldad del corazón humano. Pero hubo cientos de cristianos que dieron su vida así. Y entre ellos estuvo el apóstol Pedro, que lo crucificaron al revés. Lo crucificaron y dije, crucifíquenme al revés, porque no soy digno de morir como murió mi Señor en la cruz. Hermanos, la cruz de Jesús, la seguridad de la resurrección es que hubo, léalo conmigo, muchos testigos oculares. Una tumba vacía, identificable y resguardada, donde un cuerpo fue puesto ahí, pero después no había cuerpo, porque los mismos enemigos de los cristianos dijeron que los discípulos se lo robaron. Si el cuerpo de Jesús hubiera estado en esa tumba, hubieran dicho, hey, ¿cuál resurrección y qué nada? Vengan a ver, aquí está. Pero no había cuerpo porque Jesús venció la muerte. La conversión de enemigos de la fe. Tomás era incrédulo. La Biblia dice que Santiago, que fue el líder de la iglesia en Jerusalén después, dudaba al principio de que el hermano con el que creció, que era tan perfecto, que seguro que a lo mejor lo tenía harto, ¿no? La Virgen María le decía, ¿y por qué no eres como tu hermano Jesús, verdad? Tu hermano mayor. Y dice la Biblia que sus hermanos no creían en él, pero después de la resurrección tenemos a Santiago y a Judas en la Biblia. Y usted dice, hermano, la Virgen María fue siempre virgen. No, la Virgen María con José tuvo hijos y eso lo dice la Biblia en varias secciones en los evangelios. Y entre ellos estaba Santiago y Judas, que escribieron libros en la palabra de Dios. Y ellos, que eran incrédulos, doblaron sus rodillas ante Jesús. Y cuando Santiago comienza su evangelio tremendo, sabiendo que fue hermano de Jesús, dice Santiago, siervo de Jesucristo. Y habla del amor y el profundo amor y cariño y la deidad de Jesús. Los testigos de Jehová han tocado nuestra puerta.
son gente sincera, que ama a Dios y que salieron de nuestra denominación, de las iglesias bautistas, porque Guillermo Miller era bautista y él empezó los adventistas por dar una profecía falsa de la venida del fin del mundo. Y Charles Russell era un adventista que salió de nosotros los bautistas, y él empezó a decir que la Trinidad no era de Dios, y empezó a decir que Jesús no podía ser Dios, porque es algo difícil para nosotros entender cómo Dios tomó forma de hombre. Pero una de las cosas que olvidan es que los testigos de Jehová por 80 años, antes de sacar su Biblia del Nuevo Mundo, usaron las Biblias en inglés que había disponibles y las Biblias en español. La Biblia de ahora, cada vez que dice que Jesús es Dios, la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová la han cambiado. Y si tú comparas 200 Biblias o 300 en diferentes idiomas, dice Jesús es Dios. Pero vas a Tito 2:13, por ejemplo, y ves que ellos cambiaron un artículo que ya no hace sonar que Cristo es Dios. Yo tomé 2 años de griego y puedo leer mi griego en mi Biblia griega que tengo en la casa, y puedo leerla con diccionarios también, porque aprendí, es una lengua muerta, pero la puedo leer el griego. Y cuando dice proskuneo, es el verbo que se adoró a Jesús, todas las 300 Biblias traducen lo que proskuneo significa, que es adoraron a Jesús. Pero cuando vas a la Biblia de los testigos de Jehová, que apenas publicaron en 1951, dice, le rindieron homenaje, porque no pueden entender que Jesús es Dios. Cuando Pedro llegó Cornelio delante de él, Cornelio se postró y Pedro le dijo, levántate. Cuando quisieron adorar a Pablo por haber hecho un milagro, le dijeron, se postraron y le trajeron adoración, y dijo, no, nosotros somos hombres igual que ustedes, adoren a Dios. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan tiene una revelación de Jesús, ve un ángel, y cuando ve la gloria y la majestad del ángel, se postra ante él de rodillas para adorarlo, y el ángel le dice, levántate, porque yo soy creación de Dios al igual que tú. Pero en la Biblia, Tomás se postra para adorar a Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús nunca le dice, levántate. En Mateo 28, cuando le vieron los discípulos, termina el libro de Mateo diciendo, y cuando le vieron, le adoraron. Profunda blasfemia si Jesucristo no fuera lo que dice Filipenses 2:5. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Eso nunca se diría de un ángel. Ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó, se tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, adoración, y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Kurios es en griego la traducción de Adonai en el hebreo, y siempre que se habla de Jehová Dios en el Antiguo Testamento es Adonai. Y cuando Adonai en el Antiguo Testamento se traduce a la Septuaginta griega, dice Kurios. Y Filipenses, el apóstol Pablo dice que toda lengua confiese que Jesús es el mismo nombre de Jehová. Kurios, Adonai, porque Jesús es Dios. ¿En qué concluimos? Concluimos que hoy celebramos algo precioso, que un día todos vamos a morir, vamos a estar en un casquete, pero que en Cristo Jesús hay vida, que Él vino a perdonar tus pecados, y que Él quiere que le sigas no solo como tu Salvador, como tu ticket al cielo, sino como tu Señor. ¿A quién te sometes y le vas a servir de ahora en adelante? La resurrección te debe llevar a 3 cosas brevemente. Te debe llevar, número 1, amarle, porque Él te amó primero. ¿Qué harías? ¿No estarías agradecido de alguien que te fueras a morir y de repente viene corriendo y te empuja del carro que te va a atropellar y le cortan a esa persona las piernas? ¿Qué tendrías? Cuando hablaran de esa persona, ¿te reirías de chistes? Mira, ahí va el tullido, dio sus piernas por mí. Sería lo más bajo hacer eso, ¿verdad? Tenemos que tener agradecimiento, amor a Jesús. Dice Primera de Juan, le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero cuando no lo merecíamos y éramos escoria sin Él.
Le amamos porque Él, ¿qué? Nos amó primero. Segundo lugar, ¿qué significa que Cristo murió? ¿Qué causó la muerte de Jesús? Tu pecado, mi pecado. ¿Nos debe llevar eso a seguir queriendo el pecado? ¿Sí? Y chistes rojos y ajaja, y no voy a ir a la iglesia ahorita porque nos vamos a ir a bailar y nos vamos, ¿sí? Creo que Dios quiere nuestro corazón y nuestra entrega. Dice la Biblia que Él murió por nosotros para que nosotros ya no vivamos para nuestros pecados egoístas y tontos que destruyen nuestra vida, sino que vivamos para aquel que murió por nosotros. La resurrección nos debe llevar a amarle profundamente, nos debe llevar a apartarnos del pecado y por último nos debe llevar a gritarlo al mundo y a decirle a otros que Cristo vive, que Él venció la muerte, que Él ofrece vida. La gente está perdiendo su tiempo en tonterías afuera sin Dios y con un vacío en el corazón, y cada vez hay más gente en drogas, en cocaína, en marihuana, en metanfetaminas, en éxtasis, y yendo al club y tratando de llenar un vacío que solamente Cristo puede llenar. Existimos para proclamar al mundo que Cristo vive. Iglesia Vida, proclamamos la vida en Jesús. La verdad no es una iglesia, no es una religión, es Jesús. Y Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. ¿Qué habló Dios a tu corazón hoy? Quizá Dios te reafirmó que la fe en Jesús es una fe sólida y puedes investigar la evidencia si tenías dudas en tu corazón. Quizá Dios te habló a que debes seguir a Jesucristo. Allá atrás tenemos un cartel en este cuarto que dice: Nueva vida en Cristo, mi primer paso siguiendo a Jesús. Si tú en esta tarde quieres ser valiente y decir: hermano, yo siento que quiero seguir a Cristo, no sé cómo empezar, tengo dudas, tengo preguntas, ¿por qué no pasas? Hay consejeros preparados que te van a llevar a unos 3 versículos en la palabra de Dios, orar contigo, explicarte qué es la salvación que Cristo ofrece. Y me encantaría que hoy sea tu día de tener vida en Cristo Jesús. Hoy tú puedes pasar ese cuarto que está atrás y lo vamos a tener cada domingo, y puedes preguntar y salir de dudas y van a orar contigo. Si tú ya eres un cristiano, analiza tus prioridades. Amas a Jesús, vives una vida agradecido por lo que Él hizo. ¿Qué refleja dónde usas tu tiempo? Refleja que Cristo es tu vida y que le amas con todo el corazón. ¿Cómo estás en el pecado en tu vida? ¿Estás dispuesto a entregar en la cruz pecados que todavía estás arrastrando, mostrando que en tu vida te falta mucho de seguir a Jesús? Tercer lugar, como las mujeres, le has dicho a otros lo que es Jesús y lo que Él ha hecho por ellos y cuánto Dios les ama. La salvación no es para quedárnosla nosotros solamente, sino para proclamar a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos falta mucho, que Dios nos haga fieles. Cierra tus ojos, inclina tu rostro donde estás, vamos a orar a Dios. El grupo de alabanza va a pasar en estos momentos, se van a preparar ahorita para un canto que van a cantar. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por tu resurrección. Gracias por la buena noticia de la cruz y, Padre, de la muerte de Jesús por nuestros pecados. Y gracias porque tú vives y reinas para siempre. Gracias porque Jesús es Dios que dejó su gloria y se humanó y tomó forma de carne, que es lo que nos dice Filipenses 2:5 al 11. Y Señor, y vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Padre bendito, te pido, Señor, que si hay alguien que no te conoce en esta tarde, que aún no ha rendido su vida a ti, que hoy sea el día en su vida de salvación, el día en que entrega su corazón, Señor, a ti, y que decide poner su confianza, arrepentirse, confiar en Jesús. Así como estábamos todos inclinando el rostro, orando, si Dios ha hablado a tu corazón, mi querido hermano, mi querido amigo, invitado, ¿por qué no levantas tu mano en tu lugar y me dices: hermano, yo quiero al finalizar pasar ese cuarto y hacer preguntas y que alguien ore por mí? ¿Quieres entregar hoy tu vida a Cristo? Levanta tu mano donde estás, por favor, para que yo pueda verte. No te voy a hacer pasar al frente, solamente quiero verte y que al final tú puedas pasar ese cuarto y que te puedan ayudar. ¿Alguna persona quiere hoy entregar su corazón a Jesús, a ese Cristo que vive, que te ofrece vida, que te ofrece perdón? Dios te bendiga, Dios te bendiga, gloria a Dios.
La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes, los que quieren vivir para Dios, lo arrebatan. ¿Alguna persona más? Si Dios ha hablado a tu corazón y tú ya conoces a Cristo, vive para Él, renuncia a tu pecado y proclama a otros quién es Jesús. Padre, te glorificamos y te exaltamos. Gracias por la importancia que vimos de la cruz y la resurrección. Gracias, Señor, por la seguridad que tenemos en tu resurrección. Y gracias, Señor, porque tú nos equipas para vivir para ti y vivir un día a la vez siguiéndote por la fe, Señor. Te amamos y te damos las gracias porque tú venciste, porque hay esperanza, porque hay vida después de la muerte en Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén.